económicas y sociales, que al mismo tiempo cumpleaños el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de las Bases y el CIAL, Centro de Investigaciones Agroalimentarias, Edgar Abreu Olivo, de la fase Jula, que arribó a 29 años desde el 26 de septiembre de 1995, de la mano de sus fundadores principales, doctor Alejandro Gutiérrez y doctor Edgar Abreu Olivo, quien fuera en ese entonces coordinador del área de economía agroalimentaria de Fundación Empresa Polar, con el apoyo de la doctora Graciela Pantin, gerente general de Fundación Empresa Polar, recientemente fallecida, y demás miembros de esta organización. En primer lugar, tenemos la participación del profesor Rafael Eduardo Borges Peña, licenciado en Ciencias Estadísticas, mención Estadística Matemática de la Universidad Central de Venezuela, magíster Scientiae en Estadística Aplicada de la Universidad de los Andes, ULA, y candidato a doctor en Salud Pública, mención Bioestadística, UCB, con más de 30 años de experiencia en docencia en pregrado, posgrado, en varias universidades de Venezuela, Colombia y Perú, en investigación, en consultoría y coaching en las áreas de bioestadística, análisis de supervivencia, ciencia de datos, análisis de datos textuales y aprendizaje estadístico. Además, conocimiento de lenguajes de programación, de paquetes estadísticos y de otras herramientas. Es profesor titular adscrito a la Escuela de Estadística de la Universidad de los Andes, donde actualmente es jefe del Departamento de Estadística. Para hacer el resumen grueso de todas las actividades que desempeña el profesor Borges. Su ponencia se intitula Competencia y conocimiento del estadístico del presente y del futuro. En un país y en las condiciones actuales observamos las deficiencias de los sistemas de información, de los datos estadísticos, y sabemos que es una disciplina transversal en muchos ámbitos de las ciencias sociales, de la ciencia de la salud, entre otros, porque nos permite ilustrar la realidad socioeconómica con los datos, con los métodos estadísticos, la estadística descriptiva, inferencial, series de tiempo, entre otras herramientas muy valiosas que profundizará en ello el profesor Borges. Perdón. Bueno, a continuación quedamos con su ponencia. No, muchísimas gracias. Bueno, creo que esto... Muchas gracias, Liliana. Pues, buenos días a todos, los que están presentes y los que están conectados. Yo voy a hablar entonces, de lo que dice precisamente el título de la conferencia. A veces uno prepara algunas charlas y lo que dice no está en consonancia con el título completamente, pero esta vez sí voy a hablar de eso, de algunas competencias y conocimientos que han tenido necesidad de incorporar los estadísticos por diversas razones, también hay en ese caso. Bueno, vamos a empezar primero con haciendo una revisión histórica de cómo ha evolucionado la estadística. La estadística es una disciplina relativamente nueva, nace a mediados del siglo XIX, ¿no? Y ella nace con la creación de algunas sociedades estadísticas y con trabajos importantes que hicieron en ese siglo Gauss, Laplace, Quetelet. Gauss y Laplace propusieron inicialmente, sobre todo Gauss, lo que es el método de mínimos cuadrados. Después Quetelet trabajó también con algunos temas relacionados con lo que posteriormente fue regresión. Y bueno, posteriormente en 1900 hay un trabajo importante que es el de Pearson, donde introduce el concepto de correlación. En 1908, Gosset, bajo el seudónimo de Student, publica un trabajo donde
introduce, bueno, lo más conocido es la distribución TV-Student, pues, y al principio, ahora hubo una necesidad desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX en un desarrollo que fue de la aplicación al desarrollo formal de la matemática. El trabajo de Fisher es realmente importante, que desarrolló entre los años 20 y 30. De hecho, la forma, él introdujo varios conceptos como el de verosimilitud. El de verosimilitud cumplió 100 años hace poco también, que fue posteriormente trabajado en la parte de inferencia estadística. Un desarrollo importante de lo que es la inferencia estadística, tanto de estimación como de contraste de hipótesis, que hicieron en los años 30 Neyman y Pearson. Este Pearson es Egon Pearson, que era hijo de Carl Pearson también. Igual propone en los años 50 también los contrastes, los test secuenciales. Y a partir de acá, aquí surge la aparición del computador. Y eso cambia también la forma como la estadística comenzó a trabajar también. Después de la aparición del computador, hay un artículo eh, realmente importante también, donde se introduce inclusive lo que actualmente se conoce como ciencia de datos. Es un artículo de John Club. En el año 72, Cox propone también escribe un artículo que lo complementa con uno del 75, donde propone una forma, un método de estimación de la similitud parcial también, usado en el contexto de supervivencia. Otro trabajo importante es el del 79 de Brad Ehrung, donde introduce el bootstrap, que es una metodología de remuestreo también, que ha permitido actualmente también la construcción de algunos eh, estimadores por intervalos, intervalos de confianza. Después, posteriormente, en los años 90, ¿verdad? Hay dos trabajos importantes de Benjamin y Hochberg, donde introducen una razón también como tal, y Tip Shirani, que propone también unos elementos de lo que posteriormente se transformó para el desarrollo de usando presión no paramétrica. Toda esa área de lo que tiene que ver con ómica, posteriormente proteómica y varias cosas más. Hay que hacen, vamos a ver, se quita un poquito esto. Eh, bueno, por este lado, entonces aparece también a raíz de unos trabajos que hacen una serie de estadísticos, no solo Teixeira, sino Hartig también, y también otros más. Entonces se desarrolla en el año 2001 con la unión de dos cosas, lo que es el boosting y el uso también de random forest, de lo que son los bosques aleatorios. Entonces aparece una metodología que, que, que se le atribuye a la ciencia de datos, que es Machine Learning, aunque los que proponen inicialmente esas técnicas son estadísticos. Eso posteriormente se acuñó recientemente, aunque ya la terminología de ciencia de datos ya estaba se venía utilizando desde principios de este siglo. Realmente toma cuerpo como tal es en el año 2016, porque realmente ahí es cuando realmente
se llega a un consenso de qué es lo que incluye cada una de esos aspectos. Después de ver este panorama general, donde fuimos inicialmente de la aplicación al desarrollo matemático, después al uso de la herramienta computacional, la tendencia es ahorita ir nuevamente hacia la aplicación, la estadística aplicada. De hecho, creo que esto como que se trancó. Hacia la portátil. Fernando, ¿dónde? Pero se lo ¿cómo pasó? Pero a ver si quiero. No sé si será la pilita, o es que se trancó cuando. Ah, ya trancó. Listo. Pero ahora sí, se había trancado ahí, pero no. Entonces, bueno, eh, ya después de haber visto este panorama de cómo ha evolucionado la estadística, vamos a dar simplemente una definición muy breve, ¿verdad? De definiciones de estadística hay muchas, ¿verdad? Básicamente las estadísticas son es un conjunto de técnicas y métodos, ¿verdad? Para recolectar, procesar y analizar un conjunto de datos con la finalidad de proporcionar conclusiones acerca de una población o de un fenómeno específico también. Entonces, con esta definición uno le surge la duda si la estadística, ¿qué es? Si es una disciplina, es una ciencia, es un conjunto de competencias, conocimientos. Bueno, en realidad es parte de cada una de esas. Es una disciplina porque formalmente ya tiene un corpus que se ha desarrollado también y que se sigue desarrollando también. Puede ser considerado como una ciencia o una herramienta que complemente la ciencia. De hecho, cuando uno hace procedimientos de inferencia estadística, en el fondo lo que está haciendo es básicamente los mismos procedimientos que se hacen en el método científico, que fue propuesto muchos años antes. Corroborado, evidentemente, con datos, en ese caso. Y obviamente también constituye una competencia y conocimiento que es útil para cualquier ciudadano, para cualquier profesional en cualquier área. Por lo tanto, no es un conocimiento que sea exclusivamente de los estadísticos. Hay un conocimiento estadístico básico, que es el que se dicta todavía en algunos cursos formales de estadística, y lo que la gente cree que es lo que la estadística nada más, que básicamente consiste en tres grandes fases también, tres grandes tipos de estadística, que son las estadísticas descriptivas, que tienen carácter de descripción del conjunto de datos. Se le incorporó hace bastante tiempo también la parte de estadística exploratoria, pero en los trabajos de Turpin en los años 60 y 70. Otra parte es la parte de inferencia estadística, es decir, la generalización a través de una muestra aleatoria de los resultados de la muestra a una población. Y otro gran parte de la estadística es el modelamiento estadístico, que incluye modelos de regresión, modelos de análisis de varianza, modelos lineales generalizados, modelos mixtos, modelos no lineales y mucho más. Bueno, eso se amplió también, o se ha venido ampliando, sobre todo en los años 40 del siglo pasado para acá, a través de los métodos multivariantes, donde tengo diversos métodos como tal. Tengo métodos de agrupación o de formación de clúster. Tengo métodos también de análisis discriminante y tengo también otros métodos adicionales, también el de componentes principales. Y estos dos son las dos grandes fuentes de datos estándares también. Tengo, o bien mediante la observación, que se hace a través del proceso de muestreo, o bien mediante la experimentación, que se hace a través de lo que se denomina diseño experimento. Esto es lo que hace poco, ¿verdad?, formaba parte de lo que era la estadística como tal. Ahora, ¿cómo ha evolucionado también, antes de entrar también en qué influencia ha tenido de otras disciplinas, la forma de hacer estadística aplicada? Estamos viendo que inicialmente nacemos como una ciencia aplicada, se formalizó la parte teórica y matemática, y después posteriormente el uso de la computadora también ayudó a resolver algunas cosas.
Inicialmente los cálculos eran manuales, evidentemente. Posteriormente se pasó a una programación de métodos cuando aparecieron los computadores aparecen al principio, no eran computadores personales, ¿verdad? La gente que, los jóvenes les cuesta creer todo eso también. Aquí tuvimos inclusive unos computadores, también lo que llamaban unos mini computadores, que eran ocupaban media sala, medio cuarto ahí también. Después, posteriormente, se implementaron algunos módulos en algunas calculadoras, todavía algunos no tienen, con la aparición de computador personal, inicialmente de escritorio, aparecen para estos computadores los paquetes estadísticos. En ese entonces aparecen paquetes como el SAS, aparece como el BMDP, posteriormente aparecen SPSS y otros más también. Posteriormente, bueno, eh, recientemente la tendencia es trabajar de posibilidades de lo que se puede hacer también. Y más recientemente, ¿verdad? Se está utilizando servicios remotos, que sea de servicios nube, o otro tipo de aplicación que inclusive se puede trabajar desde un dispositivo móvil. También ahora, inclusive uno puede tener acceso a servidores y programar también en algunos servidores con un dispositivo móvil. Tranquilamente que no, ya no necesita uno la programación. Sin embargo, ¿verdad? Hay unos conocimientos, ¿no? que no pertenecen a la estadística, otras disciplinas también, y otras técnicas también, que están modificando y han venido modificando la forma de hacer estadística también. Varios de esos, por ejemplo, han surgido algunas técnicas importantes de manipulación de datos, algunas técnicas de visualización que viene a potenciar también todo lo que eran elementos gráficos también, y aparecen otra serie de visualizar los datos. Algunas técnicas de análisis de datos no convencionales, por ejemplo, técnicas para analizar textos, imágenes, videos, genomas y otras estructuras de lo que se llama ómicas, entre otras. El surgimiento de lo que se le ha dado el nombre de ciencia de datos, que como dije fue propuesto originalmente por Tukey, un estadístico en el 62. Más recientemente, la aparición de herramientas de inteligencia artificial generativa. Eso es muy nuevo también y está cambiando no solo la estadística, sino todas las disciplinas también. Y algunas corrientes filosóficas de la estadística que anteriormente eran antagónicas y los que pertenecen a una escuela filosófica ahora están viendo bondades que tienen otras escuelas filosóficas como tal. Había dos escuelas, la mayoría de los autores identifican dos corrientes filosóficas, que es la escuela frecuentista y la bayesiana. Pero hay autores recientes, entre ellos Eflon, también establecen que de hecho es decir, que el aporte que hizo Fisher con todo lo que tiene que ver con verosimilitud no es ni frecuentista ni bayesiano, ¿sí? Y debería ser llamado como la escuela fischeriana, que vendría a ser como algo más cercano de lo que se hace actualmente. Bueno, aunque ciencia de datos aparece formalmente en el 2016, ya en la primera década de este siglo, ya se tenía una propuesta de lo que era ciencia de datos. Esto es un famoso diagrama de Venn que está publicado en la red por Conway y establece que la ciencia de datos, ¿verdad? Es la intersección de tres cosas. De un conocimiento que se tiene de un campo, de cualquier campo del área del saber, lo que se llama experticia sustantiva. Herramientas computacionales, lo que él llama herramientas de hackeo, pero son herramientas computacionales, y herramientas matemáticas, o conocimiento matemático y estadístico. La unión de estos dos, o sea, la intersección de estos dos, es lo que posteriormente se derivó o parte de la intersección de eso, el machine learning. Trabajar simplemente en un área de conocimiento y solamente en la computación y
no considera herramientas matemáticas o estadísticas, él lo considera como una zona de peligro, y realmente es peligroso también. La investigación tradicional, lo que se hacía a mediados del siglo pasado, era utilizar herramientas matemáticas y estadísticas para analizar un conjunto de datos, ¿verdad? Y la unión de estas tres cosas, es decir, de herramientas matemáticas, estadísticas, de herramientas computacionales y aplicado en cualquier área de conocimiento, es lo que actualmente se conoce como ciencia de datos. Eso ya lo venía trabajando estadística antes, porque estadística trabajaba como herramientas computacionales desde los años 50. Así que no hay nada nuevo en eso, sino simplemente una moda en llamar. Sin embargo, hay unas cosas también que hay que alertar también. Eh, Se ha querido hacer ver que la estadística y ciencia de datos son disciplinas contrapuestas, pero en realidad no las son. Lo que pasa es que en ciencia de datos, ¿verdad? Y hay un artículo fundamental que es el de Leo Reimann, del 2001, donde él discute acerca de dos culturas que se tiene de modelamiento. Es un artículo publicado en Statistical Science también. Este, eh, él identifica dos culturas. La cultura del modelamiento estadístico, donde formalmente se formulan modelos, y posteriormente también se hacen inferencias acerca de eso. Y otra, que era la cultura algorítmica también, que básicamente la intención era simplemente predecir también. Y era simplemente predecir para analizar rápidamente un conjunto de datos. Eso también se debe a la creencia de un grupo, ¿verdad?, que trabajó con eso principalmente, que no era estadística, de que la ciencia de datos venía solo de una evolución del Big Data, que a su vez venía de minería de datos, que también ha utilizado para eso. Y entonces el problema está en que parte de la gente, ¿ves?, que lo que propusieron originalmente la ciencia de datos, pensaban que todo se resolvía con técnicas predictivas conocidas como técnicas de caja negra. Y no se hacía ninguna consideración también de los datos, ni se hacía tampoco inferencias acertadas. Y también otra de las cosas que se le dio nuevos nombres a técnicas que ya se usaban anteriormente. Hay un conocimiento básico con el cual se desarrolla la ciencia de datos, que está basado en el desarrollo de lo que se llama boosting y lo que se llama árboles también, porque también en un grupo de técnicas que se denominan random forest, propuestas por Leo Brandon, ¿cierto?, estas técnicas también, y un resurgimiento o un uso adicionalmente de las redes neuronales, que ha logrado también tener tanto impacto que el último premio Nobel de Física fue también por desarrollo también de algunos procedimientos basados en redes neuronales para predicción también. De esta unión, de estas tres cosas, surgen las técnicas en el año 2001, de lo que se denominó Machine Learning, aprendizaje de máquina. Y posteriormente, ¿verdad?, aparece el Deep Learning, ¿verdad?, que se utiliza mucho en procesamiento de imágenes, de videos, de audio también, cuya génesis también viene a ser de las redes neuronales. El aprendizaje estadístico es una disciplina que relativamente nace pronto y viene a ser como la ciencia de datos con un poquito de añadido estadístico. Es una, está generado por un grupo ligado a la Universidad de Stanford, liderado por Trevor Huckey también, e incluye una serie de herramientas para entender los datos como tal. Estas herramientas se clasifican básicamente en dos grandes grupos, ¿no? Una llamada de aprendizaje supervisado, ¿no?, donde la idea es construir modelos para predecir una variable respuesta output basado en unos inputs. Si uno ve esto se parece a los modelos de regresión, pero no son exactamente modelos de regresión, ya vamos a ver por qué. Y el aprendizaje supervisado, donde se buscan relaciones y estructura de los datos de una variable respuesta output. Y esto se parece a las técnicas de estadística multivariada, pero la forma como trabajan, se trabaja en el aprendizaje estadístico, que es la misma forma como se trabaja en ciencia de datos, establece una diferencia, ¿verdad?, que no, aquí uso un conjunto de datos de entrenamiento alrededor del 70 o 80% de los datos, y luego dejo
un Pero al 20-30% de cuadro los datos para hacer. Y la según lo validación facturado se en hace este evento, me han facturado más de de lo un que me han micrófono abierto. cargado o me han descontado del La banco. validación se hace a través de técnicas. ¿Hasta cuándo tenemos el banco? ¿Ya todo está actualizado? No, pero le pasé hasta el 12 de noviembre. El grupo de la Universidad de Stanford han empezado a desarrollar métodos de inferencia basados en métodos alternativos. Uno de los métodos que han utilizado es el Bootstrap, precisamente. Hay un libro del 2016 que precisamente es de donde se saca la, la, la imagen inicial, ¿verdad? Que es el libro de Estrom y Hastie también, donde ya presentan elementos. De hecho, ese se llama Computer Age Statistical Inference, o sea, inferencia estadística en la era de la computación. Son las mismas técnicas de datos, pero no están solo limitados a la predicción, sino también tienen algunos elementos que se han empezado a desarrollar de inferencia. Algunos métodos, para hacer un recorrido de esto, ¿verdad? Son el aprendizaje supervisado, las técnicas, que incluye técnicas de regresión, lo que son los modelos adictivos generalizados, lo que se llama regresión lazo, que fue propuesto por Teixeira en el 96, eh, donde este lazo son las siglas de Least Absolute Secret and Selection Operator, donde simplemente se presentan como, es una regresión como colapsada, donde se pretende condensar la información un poco más pequeña. Es una modificación del método de mínimos cuadrados ordinarios. Está lo que se denomina la regresión Rich, los modelos adictivos generalizados. Y también hay técnicas basadas en árboles, ¿verdad? Donde están los árboles de regresión, los árboles de decisión y los bosques aleatorios, que también han venido desarrollándose en varias áreas. Otras técnicas también del aprendizaje supervisado, pero llamadas técnicas de clasificación, donde está la regresión logística, análisis discriminante lineal, análisis discriminante cuadrático, clasificador ingenuo de Bayes o naive Bayes, el método de cada vecino más cercano, la regresión Poisson y otros modelos lineales. Y si uno observa esto, ¿verdad? Muchas del aprendizaje supervisado, ¿verdad? Sobre todo las dos primeras y la última, son técnicas estadísticas. Y aquí, en este lote, todos son técnicas estadísticas. ¿No? O sea que en esa parte no había nada nuevo, simplemente eso también. Pero ellos formalizan eso y hacen un aporte importante porque le dan un sustento un poco más estadístico. La máquina de soporte vectorial, sí, básicamente fue propuesto también por la ciencia de datos. Y dentro del aprendizaje no supervisado podemos tener análisis componente principal, que ya lo usaba la estadística, y técnica de identificación de clústeres, basado en K-medias y otros métodos más. Y obviamente, esto también son técnicas que ya trabaja la estadística multivariante. El escalamiento multidimensional también lo trabajaba la estadística multivariante. Y esto se aparece como nuevo, también que es deep learning, que es el uso de herramientas de redes neuronales para procesamiento de datos no estables. O sea que la mayoría de lo que son los contenidos de aprendizaje estadístico y de ciencia de datos ya venían siendo parte de la estadística. Ahora, nosotros vimos en una lámina anterior, ¿verdad? Que ahora la tendencia es ir hacia análisis utilizando lenguaje de programación. De hecho, eso ha obligado a los estadísticos que no tenían esa formación y a los estudiantes también a que se incorporen en los lenguajes mayormente usados. Este es un lenguaje que se utiliza mucho en ciencia de datos y que se está utilizando cada vez más en la estadística. Y un lenguaje de propósito general también, que es el Python. Ya tiene 30 años también como lenguaje. Y paralelamente también, a esa época también aparece un lenguaje, que es el lenguaje R, que está orientado básicamente a análisis estadístico. Y originalmente no era un lenguaje, sino era un pseudo lenguaje. Y actualmente sí tiene la estructura de un lenguaje completo. Eso se te complementa con algunas herramientas adicionales. Por ejemplo, un entorno de desarrollo integrado como RStudio también. Y básicamente también ofrece muchas potencialidades. De hecho, tiene más de 21.000 paquetes también asociados también para hacer procedimientos también.
Y SQL, o lo que se llama el inglés SQL, es un lenguaje muy compacto, tiene alrededor de unas 30, nada más 30 comandos, un poquito más de 30 comandos, y es el lenguaje que para manipulación, o sea, para el trabajo con bases de datos estructuradas, el que más potencialidad tiene. Más recientemente, hace unos 10 años, apareció un lenguaje también que es Julia, que es un lenguaje muy rápido, ¿verdad? Porque es un lenguaje compilado y no interpretado como Python también, y que es capaz de procesar rápidamente procedimientos también, tan rápido como otros lenguajes como el C, C++, que también se usa, y se sigue usando. También aparte de esos lenguajes, bueno, se siguen utilizando lo que se denomina paquetes estadísticos, ¿no? Han aparecido algunos paquetes estadísticos básicos también, que pueden ser usados por cualquier usuario también. Ya hay algunas en compañías y algunas universidades que están utilizando inclusive esto también. Algunas también algunos, por ejemplo, como la Clínica Mayo, ¿verdad? Ahora están utilizando Blue Sky Predicting. Y son herramientas muy sencillas. Y tenemos algunos paquetes estadísticos que ya estaban disponibles, que son avanzados, que también se pueden ser usados como lenguajes también. Sobre todo los tres primeros, que son el SAS, Stata y el SPSS. Y bueno, el MINI está muy popular en la parte de ingeniería también. Hay unas herramientas de visualización también que se utilizan también y que es deseable que también cualquier estadístico las maneje. También entre ellas está Tableau, Power BI y Observable, ¿no? Está un poquito menos conocida. Pero- Y en cuanto a computación en la nube, hay dos tendencias. La tendencia a trabajar los lenguajes a través de la nube también. En Python podemos trabajar en la nube, en R, RStudio podemos trabajar en la nube también. Pero también están estos tres grandes grupos que se dedican también a vender servicios de nube también. Entonces, ya eso hace, ¿verdad?, que las compañías no tengan que tener computadores muy avanzados, ¿verdad?, de cosas de esas, sino que ni tampoco almacenamiento, sino simplemente se contratan servicios. El tiempo de uso de nube es costoso. Y entonces la gente tiene que acostumbrarse a ocupar la menor cantidad de espacio en la nube y a usar la menor cantidad de tiempo de procesamiento también, porque si no, las cuentas, claro, son tres servidores que Amazon Web Service, Azure de Microsoft y Google Cloud de tres grandes grupos también económicos mundiales, ¿no? También algo que ha cambiado también la forma o que es una competencia que tiene que adquirir el estadístico como tal, tiene que ver con la investigación reproducible. Una investigación reproducible es cuando yo genero, ¿verdad?, una investigación y simplemente cambiando, eso lo puede replicar cualquier persona que tenga los datos. Y también tengo el código también disponible, lo pongo disponible para que cualquier usuario simplemente lo utilice con otros datos o lo pueda modificar para otro contexto también. Y entonces hay una herramienta que aparece hace un par de años que se denomina Crafter, ¿verdad?, que es un sistema de edición, básicamente de publicación. Y él trabaja con Python, trabaja con R, trabaja con Observable y trabaja con Julia. Y básicamente lo único que cambia es cuestiones del encabezado, básicamente. Y él permite generar, ¿verdad?, utilizando con cualquiera de estas herramientas, cualquier publicación que se quiera hacer, desde un informe de publicación hasta un artículo científico, un libro, una página web, un tablero de comandos, también, que es una herramienta de visualización múltiple y simultánea también. Y básicamente los archivos son muy livianos. Otra de las cosas, pero que también está influyendo también en el estadístico es el trabajo colaborativo, ¿verdad? Entonces, ahora hay herramientas también que
permite el trabajo colaborativo, la más usada por la comunidad estadística y científica es GitHub, ¿verdad? Que es como una red social de códigos y de datos, donde la gente comparte, ¿verdad? Repositorios, ¿verdad? Donde ahí incluye códigos de cosas que han resuelto, ¿verdad? Y hay acceso a la data también y que se puede bajar. Yo digo que es una red social porque en realidad funciona así, pues, ¿verdad? Básicamente. Otro elemento que debemos considerar, ¿verdad? Que evidentemente están modificando también la estadística, es el uso de la inteligencia artificial generativa. De hecho, ahorita uno puede inclusive solicitar, por ejemplo, a través de Copilot, ¿verdad? Que le haga un programa que utilice tal herramienta para analizar y él le da inicialmente una idea, una aproximación también. O sea, el aprendizaje puede ser más rápido, pero sin embargo hay que utilizarlo con cierto cuidado también. Eso es un reto también para la parte de la universidad, de la parte de las revistas también, porque muchas de las cosas se están generando también por inteligencia artificial también. Una de las cosas también importantes, que es algo relativamente nuevo, ¿verdad? Tendrá unos 20 años, es el desarrollo de lo que se llama el pensamiento estadístico. No vamos a entrar en detalle en esta charla de eso también. Algo que hay que prestarle la lupa también es a los aspectos éticos también. Siempre habría que prestarle también atención, pero en los tiempos actuales eh, estos aspectos éticos han cambiado. Anteriormente en la estadística, lo ético era simplemente hacer un análisis de la manera más correcta y el mantener el anonimato del dato. O sea, si era una encuesta que se aplicaba a personas, evidentemente no se divulgaba la cuestión. Ahora los aspectos éticos tienen que ver, se han ampliado un poco más, pero esto no es tema tampoco es. Y está también otros elementos que también tienen que considerar, que son las habilidades o herramientas blandas. Ahí tenemos muchas habilidades como la comunicación, realmente que la persona, el trabajo en equipo, y hay una serie de valores involucrados también, pero que no vamos a entrar en detalle. Entonces, esto, ¿verdad? Hace, ¿verdad? Entonces, ya yo tengo, ¿verdad? Que la estadística no es solo la estadística tradicional, sino también debe complementarse, ¿verdad? Con la actualización también, tanto en software como incorporación de herramientas nuevas. Y esto obliga precisamente y está obligando, de hecho, de hace unos 10 años para acá, se está dando una reforma curricular a nivel mundial. Los departamentos de estadística a nivel de las universidades de Estados Unidos, principalmente, y del primer mundo, ahora son departamentos de estadística y de ciencia de datos también. Incorporaron elementos también. Aquí en Venezuela estamos en deuda con esta reforma, ¿no? Es importante también incorporarlo, ¿no? De manera formal, aunque nosotros en el pregrado hemos venido incorporando estas herramientas, pero no hemos hecho el cambio completo y la incorporación completa de la metodología. Pero esto es necesario tanto en pregrado como para realizar también esto, ¿verdad? ¿Cómo es el futuro, verdad? El futuro no podemos verlo a un largo plazo porque aquí ha habido cambios muy significativos en los últimos 20 años, en los últimos 40 más todavía, con la aparición del computador personal y después un poco de técnicas que se rescataron también anteriormente. Hay una necesidad creciente del manejo de grandes masas de datos, volúmenes de datos, con respuesta inmediata, ¿verdad? Eso obliga también a un poco revisar las técnicas también. Por eso es que logró popularidad en la ciencia de datos inicialmente, o el machine learning principalmente. Hay una necesidad de resolver problemas más complejos también, lo cual evidentemente va a tener también una influencia en la generación de conocimiento nuevo, también en ese caso. Es necesario, ¿verdad?, hacer un uso eficiente de las herramientas de inteligencia artificial generativa, ¿verdad?, y un uso consciente también. Ahí es necesario entrenarse. Realmente para obtener la respuesta que uno tiene que, algunos le han dado el nombre que tendrían que hacerse como una ingeniería de prompts, o sea, de la forma como se formulan las preguntas. Eso no es nuevo, la forma como uno buscaba en los buscadores clásicos también si uno preguntaba cómo era, conseguía la información.
En el caso de la inteligencia artificial también lo mismo. Hay una necesidad, una formación sólida que tiene el estadístico, que cada vez necesita conocer más también todas las herramientas que dispone. Y tiene que haber una disposición a adaptarse a los cambios y realmente adaptarse rápido, o sea, tomar la decisión también. Porque si no, uno se queda con cosas y cada vez los cambios vienen más acelerados también. Estas son las tres referencias que se utilizaron en el artículo de Leo Bryman, ¿verdad? El, la, la, el blog de publicación en red del diagrama de Venn de Conway y el libro de Efron y Hastie, ¿verdad? Donde precisamente se toma el primero y se toma y se adapta el primer, la parte de la evolución de la empresa. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, por su atención, pues, bueno, si hay preguntas. Sí. Bueno, darle las gracias y las felicitaciones al profesor Rafael Borges por tan interesantes aportes en la conferencia presentada, que es un esfuerzo amplio y a la vez sintetizado de cómo ha evolucionado las estadísticas, las técnicas, métodos, herramientas que exige, como él bien lo señaló, estar acordes con esos cambios acelerados que se vienen presentando en un mundo cada vez más globalizado. Entonces no nos podemos quedar atrás, ¿verdad? Bien, seguidamente se abre el espacio para las preguntas o comentarios que tengan a bien hacer. Y bueno, se identifican por favor y bueno, se abre el espacio para esas preguntas o comentarios. ¿O hay preguntas? Por acá, por favor. Hay muchas preguntas. Bueno, pues no sé por dónde comenzar. Sí. Por ejemplo, el reto aquí en Venezuela, la reforma curricular, no abandonar la parte de la estadística matemática, claro, y tener acceso a todas estas herramientas con buen internet, buenos equipos, que por lo menos en la Universidad de los Andes, en algunas facultades tenemos dificultades graves. El otro punto es, por ejemplo, yo vengo de Forestal y allá estamos utilizando mucho estadística espacial. Y hay paquetes como Python, que es una gran herramienta, R, donde está incluido dentro de eso, que muchos métodos estadísticos mencionaste ahí, pero para incluir la parte de estadística espacial, ¿dentro de qué métodos? Modelos mixtos, por ejemplo, pues, se utiliza mucho, y metodología bayesiana como el método INDA, también se utiliza mucho en estadística espacial, que es una técnica bayesiana basada en aproximaciones de Laplace, Integrated Network Laplace Approximation. Eso ha mejorado las estimaciones también. De hecho, en modelos espaciales y tempos espaciales, ¿verdad? Lo clásico que tú, si vas a modelar, ¿verdad? Tenías dos clases de modelos. Un modelo basado originalmente en Kriging, simplemente de cercanía, y otro modelo que ya te modela la estructura también espacial o temporoespacial si incorporas el tiempo también. Entonces, ahí metodologías estadísticas como los modelos mixtos también son muy utilizados también. Y tienen también su forma de resolver. Respecto al primer punto, ¿verdad? Ninguna universidad pública, que es las que dan estadísticas, son las tres universidades autónomas, tienen los, los equipos actualizados. Hay una ventaja que es usar los servicios de nube, algunos son gratuitos también, pero hay ciertas restricciones. Por ejemplo, uno puede usar R y RStudio a través de RStudio Cloud,
y uno tiene acceso a trabajar hasta 25 proyectos y adicionalmente tiene 25 horas de máquina, ¿verdad? Que bien utilizado al mes, que bien utilizado pueden rendir. El problema es que a veces la gente al principio este, empieza a hacer las cosas en línea, ¿verdad? Y entonces hay que hacer los códigos antes. Uno, porque ya estaba adaptado a eso. Yo vengo inclusive de la época de las tarjetas perforadas. Algunos de ustedes acá quizás trabajó también con eso, ¿verdad? Las tarjetas perforadas se usaron hasta los años 80 aproximadamente aquí, donde antes también habían los problemas, también porque era un computador que tenía nada más la universidad, aquí estaba creo que en el edificio administrativo, en la central habían varios, había uno en ciencias y había uno en ingeniería. Y en la Simón Bolívar estaba también en el centro, yo comencé a estudiar en la Simón Bolívar. Y bueno, entonces la gente llevaba su grupo de tarjetas y bueno, esperaba el reporte para un error. La forma de trabajar con estos servicios de nube es más o menos similar. Uno tiene su programa, lo monta, le va a dar los errores y uno corrige fuera también. Porque son servicios que son costosos también. Y entonces uno no puede hacer las cosas directamente de aquí. Entonces acostumbrarse a eso. Los que trabajamos con tarjetas perforadas tenemos ya esa forma de trabajar también, que tienen que adaptarse a las generaciones más jóvenes también. Entonces, otro problema, no solo el problema de equipo, sino el problema de acceso a internet, luz, todas esas cosas que también son problemas que hablaba un poquito más. Respecto a la reforma curricular, se está planteando una reforma de las tres escuelas, simultáneamente, donde la idea es llegar a un núcleo común, ¿verdad? De formación de estadística, y hay experiencia en otros países que lo han hecho de esa manera, y unas diferenciaciones de acuerdo a la formación del personal también, que también se va a compartir también. O sea, pues vamos a ver si establecemos más mecanismos de movilidad y eso que también estaban, pero eso es lo que se está planteando en el futuro. Seguidamente le damos la palabra al doctor Frank Tobar. Buenos días, felicitaciones, doctor Borges, estupenda conferencia. Alcance, potencialidades y posibilidades de licencias académicas en investigación reproducible y trabajo colaborativo. Bueno, respecto a investigación reproducible, la mayoría, hay muchas herramientas libres. Más de hecho, esta Quarto es una herramienta que está bajo la filosofía del software libre y de código abierto también. Y GitHub es una herramienta también gratuita, también en ese caso, y de libre uso también. Entonces, y bajo la filosofía también de esa eh, investigación colaborativa también. Hay otras herramientas también que sí son un poco más restrictivas también, pero en el área académica no se utiliza tanto. Hay otras herramientas que se utilizan más que todo para desarrolladores que sí con pagos también y mantienen cuestiones privadas. ¿Qué inconveniente hay acá? Que todo lo que uno hace en estas versiones libres, sobre todo en GitHub, la mayoría, claro, y uno cuando entra a eso, ¿verdad? Entra en una filosofía del que el conocimiento es compartido y es libre, también como tal. Entonces, también, que afortunadamente en América Latina, entonces tenemos también muchas universidades que tienen esa concepción. De hecho, nosotros somos firmantes del protocolo de Berlín también, donde divulgamos también el conocimiento libre también, en ese caso. Continuamos con otra pregunta por acá. Buenos días, mi nombre es Romario Sánchez, yo soy estudiante de la Escuela de Estadística. Felicitaciones, profesor, muy buena la conferencia. Quería quizás escuchar de su parte algunas recomendaciones para estudiantes activos de la escuela y personas recién graduadas en la carrera de estadística, recomendaciones como para enfrentarse a esta área laboral, ¿no? Porque, bueno, vemos que en la escuela, no solo en la facultad de FASE, sino en la ULA en general, laboratorios están muy atrasados en referencia a lo que se está estudiando actualmente con la estadística. Entonces, bueno, no sé qué recomendaciones podría usted darnos
de cara al futuro como profesionales en la estadística. Bueno, la recomendación es que por su cuenta tienen que buscar a alguien que le financie un computador. Ahí, evidentemente, ¿no? La ventaja es que a veces uno tiene amigos fuera egresados donde cambian computador, pueden mandarle a él también. Generalmente algunos tienen familiares que también son estadísticos que están fuera. Y bueno, y lo otro es dedicarse, porque toda esta herramienta básicamente lo que exige es tiempo de dedicación para aprenderla también. Pero cada vez ahora tiene que dedicarse uno más rápido, porque cada vez se van desarrollando herramientas de manera más rápida y acelerada. Eso también. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o comentario para cerrar? Bueno, muchísimas gracias por su participación y la asistencia de todos. Y a continuación, daremos inicio a la conferencia del doctor Juan Carlos Fonseca, adscrito al Centro de Investigaciones Agroalimentarias Edgar Abreu Olivo, bajo la moderación del doctor Frank Tobar. Buenos días para todos. Felicitaciones a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes en su 66 aniversario. Extensivo a todo su personal docente, investigación, extensión, administrativo y obrero. Enhorabuena. Me corresponde presentar al profesor Juan Carlos Fonseca. Juan Carlos Fonseca es un economista con maestría en economía y un doctorado en ciencias humanas, todos obtenidos en la Universidad de los Andes. El colega Fonseca viene trabajando desde hace muchísimo tiempo una línea de investigación interesantísima, que tiene unas categorías de mucha relevancia en el desarrollo sostenible, particularmente en lo que tiene que ver con la gestión integral de los recursos naturales, el fortalecimiento de los medios y calidad de vida en la cultura campesina andina y en la planificación local sostenible. Relevante es la interculturalidad, el neocapital social, el desarrollo sostenible y la gobernanza policéntrica. Auguro éxito en su conferencia, doctor Fonseca. Gracias. Buenos días a todos. Con esa presentación, doctor Frank Tobar, muchísimas gracias. Ya casi que no me deja nada para exponer. Ok. Agradecido por la participación. Yo no pretendo tener una verdad absoluta, nadie la tiene. Yo lo que pretendo es darle una posible alternativa hacia el desarrollo sostenible. Las ponencias que están presentando es para buscar posiciones positivistas. Y eso es lo que creo que este caso de estudio y este marco referencial y teórico que lo sustenta genera un caso de estudio exitoso en este entorno país y en la realidad que vivimos en el mundo. ¿Ok? Gracias, doctor Tobar, por la presentación. ¿En qué posición nos encontramos en esta actualidad del siglo XXI? Nos conseguimos con una creciente población. ¿Cómo la alimentamos? ¿Cómo establecemos seguridad alimentaria? Tenemos los sistemas de bienes comunes, de acuerdo a la percepción de Linonófranas, como otros bienes. Pero nos encontramos ante una realidad del cambio climático. Este cambio climático que muchos estudiosos a veces niegan. Ya tiró el Premio Nobel de Economía, dice que en una prestigiosa universidad de Estados Unidos, la mitad del quórum dijo que creía en el cambio climático y la otra mitad no creía por simplemente pertenecer a un determinado partido político. ¿Ok?
llegamos a la producción, cómo producir los sistemas de riego, el cambio climático y el antropoceno. Voy a hacer una pequeña pausa en este tema. Puede dar pie a múltiples tesis. Yo no voy a ahondar tan profundo en el antropoceno, más allá de que, bueno, se le atribuye ese término al Premio Nobel de Química Paul Crutzen, pero quien lo determina o quien lo desarrolla es Eugene Storr, un biólogo de las actividades físicas, cómo las actividades físicas han impactado en lo biológico y en lo biofísico. Vale destacar que dentro de ese ámbito institucional, el Programa de Naciones Unidas del Desarrollo en el año 2020, en su informe de desarrollo humano, introduce la palabra antropoceno como la era de las relaciones humanas. Son las decisiones del humano el que va a generar su propia supervivencia. Hay palabras que utilizan otras autoras como Nova o como Fahad que dicen que en los últimos 50 años se ha acelerado ese proceso de elección humana, de cambio en el cambio climático y la era del antropoceno. Bien. ¿Qué es lo que yo pretendo hacer en esta exposición? Bueno, simple. Yo parto de una presentación que nace desde la metodología de la fenomenología hermenéutica. Un fenómeno, un caso de estudio en el municipio de Rengel y el marco referencial y teórico que lo sustenta, de autores como Elinor Ostrom, Jean Tirole, Oliver Williamson, Douglas North, que son premios Nobel de Economía, y otros autores de renombre como James Coleman, Robert Putnam, entre otros. ¿Okay? Voy a buscar la fenomenología hermenéutica para sustentar mi caso de estudio y después ese caso de estudio relacionado a todo ese marco referencial y teórico. Si la teoría se relaciona con la práctica, se puede obtener resultados favorables. Y existe, que es lo que voy a mostrar. Para ello tengo que tener en una primera instancia una posición clara. Jean Tirole, el Premio Nobel de Economía, lo vuelvo a sustentar, habla que de esa gobernanza política es necesaria en nuestros tiempos. ¿Por qué? Yo no voy a entrar en grandes rasgos de cifras y cifras y cifras macroeconómicas, mundiales, nacionales, regionales. Jean Tirole dice, somos un mundo donde los estados son parasitarios, que firman acuerdos, 1982 Roma, 1997 Kioto, 2015 París, pero son estados parasitarios que firman acuerdos sobre acuerdos que no cumplen. A nivel nacional, en esos estados que conseguimos y por qué es tan necesaria la gobernanza policéntrica, yo tampoco voy a entrar en Venezuela en análisis macroeconómico, sino en índices de calidad institucional o índices de desarrollo humano. Les voy a dar dos datos puntuales. El IDH entre 2015 y 2022, de acuerdo al Programa de Naciones Unidas, Venezuela cayó 40 posiciones. ¿Por qué hemos perdido un índice de desarrollo humano en 40 posiciones en el lapso de 2015 a 2022? El índice de calidad institucional, que se conforma por índices políticos y de mercado y a su vez por otros subíndices, Venezuela ocupa la posición entre 170 y 181 de 188 países. Les voy a tomar uno solo, índice de percepción de la corrupción. Estamos ocupando el segundo lugar a nivel mundial de mayor corrupción del mundo y a nivel de primer lugar de América Latina y el Caribe. Solo nos supera a nivel mundial Somalia y estamos a la par de Siria, Yemen y Sudán del Sur. Entonces, la gobernanza policéntrica, ¿qué es lo que establece? Que busquemos Estado, mercado y sociedad para buscar mayor transparencia, mayor eficiencia. Y como dice, múltiples centros de decisión, por ejemplo, los comités de riego, que ya tienen 6 décadas de historia en nuestro páramo merideño. Múltiples centros de decisión. No que todo esté tan centralizado. No es el Estado absoluto, tampoco es el mercado. No es que el Estado sea malo ni el mercado sea malo. Simplemente tenemos que buscar una tercera vía o una sociedad fuerte que pida cuentas claras y que pida mayor eficiencia. Todo esto, a propósito que este año 2024 vuelve a ganar el Premio Nobel de Economía una profesión institucionalista, aunque no es nueva, Acemoglu Robinson y Acemoglu Robinson Johnson.
de ese institucionalismo económico. Nosotros en esta facultad tenemos una posición muy positivista y esta es una posición normativa. Una posición normativa donde establece, bueno, esto estamos en cosas. Sí. Entonces, la posición normativa establece si nosotros como seres humanos actuamos en una posición de racionalidad y cuando vamos al intercambio, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice Oliver Williamson, Premio Nobel de Economía? Buscamos oportunismo o tenemos información asimétrica. Inferior. Información asimétrica es cuando tú tienes Lyman Mer, Akerlof, otro Premio Nobel de Economía. ¿Qué es lo que establece esa posición? Mercado de carros usados. ¿Quién tiene la información real de cómo está ese carro usado? El vendedor. Tiene una posición de información asimétrica. Entonces, todo ese tipo de oportunidades de información asimétrica en cualquier transacción debe ser analizada con un acuerdo jurídico institucional antes del económico para que no haya discrecionalidad. Además, Oliver Williams nos establece que para cualquier transacción donde existan activos específicos, debe aplicar el institucionalismo económico. ¿Cuáles son los activos específicos? Por ejemplo, un activo específico se refiere a ubicación o sitio. Por ejemplo, una hectárea en el municipio de Rajero o en Mucuchí no vale ni debe generar la misma rentabilidad que una hectárea en el municipio de Sucre. Capital humano. Una persona que se acostumbra a trabajar sobre los 3.000 metros es un capital humano o un capital humano, todo un ingeniero, ¿no?, que trabaja en ese tipo de rumbo. La existencia también de bienes específicos para un uso particular, el derecho de uso y marca, motivos intangibles. Capital social. Como dice Francis Fukuyama, no se confunda capital social con socialismo. Capital social nace desde la sociedad. Francis Fukuyama en su libro Social Capital establece que son reformas que vienen desde la sociedad a generar instituciones. En esta posición yo voy a reconocer que hay un antes y un después entre James Coleman y Robert Putnam. Antes de 1990 o el año 2000, sí existían otros autores de capital social, ¿okay? Hanifa, Durkheim, Bourdieu. Pero de manera sistemática se reconoce que es James Coleman el que hace un antes y un después y Robert Putnam, uno de sus mayores desarrolladores teóricos y hasta empíricos. ¿De qué trata el capital social para esta investigación? Robert Putnam, Leonardo Tinanetti en Italia en el año 93 generaron una investigación de por qué el norte de Italia era más próspero que el sur de Italia. Condiciones similares. Y llegaron a conocer las instituciones que se generan en el norte, más horizontales, menos verticales, donde los actores actuaban en función de un bien general o colectivo por encima de un bien o interés individual. ¿No? Entonces, el capital social para esta investigación va a asumir tres dimensiones. Una dimensión de confianza y normas individuales. Todo nace, según John Coleman, desde la familia, de ese núcleo familiar de la cultura. De redes y formas de participación. ¿Por qué? Las organizaciones tienen que tener un aspecto importante, confianza y reciprocidad para que se mantengan en el tiempo. Instituciones, reglas formales y normas informales. Aquí es muy importante. Todos los trabajos institucionales, y como bien lo dijo el doctor Frantoa, trabajos institucionales a veces tienen su aspecto cuantitativo, pero también tienen su aspecto cualitativo. Y muchas veces no podemos llegar a pretender a desarrollar un aspecto econométrico, sino que también tenemos que tener variables contextuales, de cultura, de interculturalidad de los pueblos, de los saberes ancestrales con el conocimiento actual. Y por tanto, como dice Wittmann, buscamos mecanismos de gobernanza que involucran todos los actores. No estamos esperando desde que el Estado más que el Estado. Es los actores los que tienen que participar en cualquier decisión y generar sus propias instituciones. Un poquito más a fondo, ¿qué es lo que planteó Elinor Ostrom al principio de su investigación? No pretendió establecer principios universales, así como dice Harry Chan del Instituto
instituciones son cambiantes. Lo único constante es el cambio. Siempre las instituciones, reglas formales y normas formales, como establece Douglas North, son cambiantes. Ella, después de 5 décadas de investigación, escúchese bien, 5 décadas de investigación, Nepal, Estados Unidos, México, Perú, donde ustedes quisieran, ella empezó a analizar primero en Nepal que la autogestión, esa autoorganización de los comités de riego, de los regantes, fue más eficiente que la que establecían los gobiernos o incluso el mercado. Porque pueden establecer sistemas de producción, pueden establecer un sistema de riego increíble, pero ¿por qué falla? Entonces los actores deben verse involucrados. En este libro, Diseño de instituciones para los sistemas de riego, ella establece 8 principios, pero lo primero que claro, no son reglas universales de juego. Ok. Esta tablita pues causa roncha en una facultad que a veces es más positivista que normativa. Porque estamos acostumbrados a que nos enseñan en esta facultad bienes públicos y bienes privados. Si es un bien privado es excluyente y rival. Tú pagas, el que de atrás no consume. O un bien público no es excluyente y no es rival. Más allá de eso, sobre los 50 con la exposición de Samuel. Después viene Buchanan en los años 60, 65 y establece un bien club. ¿Qué se refiere a un bien club? Que es un bien no rival, pero puede ser excluyente. Uno paga, pero el de atrás lo puede disfrutar si lo paga. No te excluye, no te rivaliza esa parte. Ahí dice el bien tarifa, el bien club, bien privado. Yo les coloco un ejemplo más claro. Si usted va a Mérida del Vigía, usted tiene la opción. Pasa por el peaje, no paga, se va por la vía alterna, ¿cierto? Tienes un bien distinto. Pero nos vamos a concentrar ahora en ese bien común que establece Erin O'Rourke, y fue una de las cosas por las cuales ganó el Premio Nobel de Economía, siendo la primera mujer en ganar el Premio Nobel de Economía sin ser economista. Ella cambia la rivalidad por sustractibilidad de uso y la dificultad de excluir a potenciales beneficiarios. Usted llega a un sistema de riego, usted llega a una cuenca hidrográfica y todos llegan y se ponen de acuerdo a cómo va a ser el horario y la instrucción de ese consumo de agua, pero siempre llega uno que dice, no, yo no voy a cumplir las reglas. ¿Y qué pasa cuando por lo menos a finales del siglo XX el municipio de La Gente se quedó sin agua? Eso fue una de las mayores sequías. Tienen que llegar a un acuerdo para generar. Otro ejemplo más claro, cierta el agua en Mérida, llegas a un edificio y cada quien hace lo que quiere y el agua se agota en poco tiempo. O colocas reglas claras en juego donde dice 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde y la gente dura al menos 3 horas usando, 3 días usando el agua del tanque que tiene de cantidad. Pero aquí son los recursos de uso común, cuencas, lagos, sistemas de irrigación, sistemas de riego, pesquerías, bosques, entre otros. ¿Por qué los bosques y por qué las pesquerías? Yo no sé si ustedes han leído las noticias, por ejemplo, de los piratas chinos, de las costas de Ecuador o los mares de Ecuador. Llegan y se acabaron con sus barcos de pesca que no han podido reconocer y van hacia otro sitio a sacar ese bien común. A todas estas, yo voy haciendo un razonamiento del canal de conocimiento desde gobernanza policéntrica, el antisocialismo económico, el capital social, el bien común, pero tengo que tener algo que me soporte y que me ayude en estos tiempos del siglo XXI, que soporte y me dé más resiliencia ante el cambio climático. Y es necesaria la bioeconomía. La economía en esos primeros tiempos, en esas primeras concesiones de Georgescu, establecía los cambios biológicos en los procesos económicos. Pero ahora ha avanzado ese concepto de bioeconomía a la producción, utilización, conservación de recursos biológicos, incluidos los conocimientos, la ciencia y la tecnología y la innovación relacionada. ¿Para qué? Para proporcionar información, productos, procesos y servicios. No es simplemente un producto, incluye la información, productos, procesos y servicios. Y esto es muy importante porque cuando aborde el caso de estudio, van a ver esa relación del marco referencial que estoy haciendo teórico, la bioeconomía y la propuesta del neocapital social. ¿Para qué todo esto? Por eso el doctor Tobar decía que yo estoy a punto de desarrollo sostenible, como dice Gabaldón, que incorpore
el que sea persistente, duradero, al proyectarse hacia el futuro. ¿Por qué? Nuestras generaciones pueden ser que estos recursos que tenemos nosotros ahorita a disposición no los tengan. ¿Qué hacemos? Costo de oportunidad. Por eso esa importancia de la sustentabilidad de nuestros tiempos. Y la FAO considera que la sostenibilidad, el desarrollo sostenible debe tener al menos 3 dimensiones. Que si bien tiene que tener crecimiento económico, debe tener inclusión social y sostenibilidad misma. Y todo ello me permite formular mi propuesta. Mi propuesta se sustenta en lo siguiente. Dije que partía de una fenomenología hermenéutica, pero a lo largo de la investigación pasé a esa posición transdisciplinaria, porque incluye la parte académica y a los actores académicos y no académicos de ese saber, de esa interculturalidad, para sumergirme en lo que es el paradigma de la complejidad. ¿Por qué? Si ustedes observan, tiene alta correlación el paradigma de la complejidad con sus principios establecidos por Edgar Morin, con el capital social que yo propuse en las primeras láminas. Existe un principio dialógico. Ustedes son opuestos, pero tienen que ponerse de acuerdo. Hay una anécdota de Edwin Orozco donde dice que los indígenas singaleses y tamales tuvieron que ponerse de acuerdo. No era que están peleados por política, se estaban matando en una guerra, pero se ponían de acuerdo por el agua para sobrevivir y comer, o se morían todos. Llegaron a un acuerdo de mantenimiento del agua en ese mismo río que compartí. Confianza individual en el capital social, de recursividad. Para la recursividad de Morin establece lo siguiente. La causa es efecto, pero el efecto se puede convertir en causa futuro. Y por eso es que tenemos que apuntalar hacia ese bien común, hacia ese interés general por encima del interés individual. ¿Para qué? Para la sostenibilidad. Y en hologramático yo lo considero las instituciones, porque las instituciones son las partes y las partes están en el todo. De ese principio, ese capital social, yo agrego para poder hablar de neocapital social y aclaro. Las estrategias que ahí aparecen de bioeconomía no son de mi autoría. Esas estrategias, leyendo entre líneas, unos informes de bioeconomía de la CEPAL del año 2017-2019, me establece estas estrategias de bioeconomía. Un sistema de gobernanza que defina roles y responsabilidades de las entidades involucradas. La definición de un modelo que asegure la sostenibilidad económica y financiera del proyecto y un sistema de comunicación. Todo esto, ¿con qué? Con la finalidad de alcanzar el desarrollo sostenible. Si yo uno el capital social y las estrategias de bioeconomía, me sustenta, el marco de referencia histórico que hemos mostrado ahorita, me sustenta el neocapital. Neo, según la Real Academia Española, es un elemento de transformación, un elemento compositivo. Y ellos sugieren que no se le coloque ni guión ni separación. Yo no quiero cambiar el marco referencial teórico del capital social, simplemente quiero llevar ese capital social a las necesidades del siglo XXI. Y esas necesidades del siglo XXI requieren estrategias de bioeconomía que soporten o que hagan más resiliente a los adoptores ante el desarrollo sostenible en nuestro tiempo. Esta, simple y llanamente, para decir que por qué yo tomé el municipio Rangel. Cuando uno analiza o estudia a Rojas López, el mejor investigador y que fue compañero mío del doctorado, él hace un análisis de las etapas geohistóricas. El doctor Rojas López también, Tomás también ha trabajado con Rojas López, de que las altas montañas, que no vamos a llamar municipio de Rangel en el siglo XVI, no, eso no existía, no existía ni siquiera Venezuela, ya sobresalía sobre el resto de los territorios existentes. Siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XX. Siempre estas tierras altas, o temas de altos valles andinos, ya llamándolas al siglo XX, sobresalieron sobre estos, los demás territorios del país. Y se conformaron primero aquí muchos cambios que después se dieron en el país. Por ejemplo, los comités de riesgo. 6 décadas ya de instituciones conformadas después que se pasaron en los años 58, 60, se convirtió, posterior cambio a los comités de riesgo. Autoorganización. Primero fue autoorganización de esos comités de riesgo. Posteriormente, el CONASAR les transmite a los comités de riesgo
y se convierten en autogestión. Son 4 décadas de menos de autogestión. ¿Qué favoreció en una primera instancia eso a partir del programa de subsidio conservacionista? Un desarrollo de la horticultura irrigada en los altos valles andinos, que nos permitió en una primera instancia, a muchos grandes rasgos, ciclos cortos, por ejemplo el de la papa, mejoras en la producción al tener estos sistemas de riego, renovación cafetalera de los vertientes medios, inclusión de nuevas variedades y el mejoramiento de la ganadería lechera a través del programa de ganadería del Toro. Y cito ahí a Rojas López. Yo no voy a hacer profundidad en el marco legal que existe en Venezuela en los sistemas de riego, porque la última vez que hice es trasladarme unas me salieron más de 33 leyes. Solamente voy a nombrar las más inclusivas, que son de la Constitución, el 304 nos habla que el agua es del gobierno, del Estado. El 305, donde se propone en la agricultura sustentable. Ley de aguas potables, ley de reglamento. Llegamos a la ley de tierra, la reforma del 2010, sí habla del sistema de riego a través del INTI, el censo, la infraestructura y la agricultura. Sí habla de riego. Los consejos comunales, mesas técnicas y comité de riego. El consejo comunal tiene una reforma de las leyes. No me voy a detener aquí. El Estado reconoce, ya lo voy a poner en una ficha más adelante, y crea en el 2019, desde Mérida, la Ley Nacional de Riego aprobada por el Consejo Legislativo del Estado Unidos. ¿De qué trata? Desde 2015, los 314 comités de riego venían impulsando o solicitando que esas instituciones que ellos ya habían generado durante 6 décadas se hicieran más formales. Y lograron 314 y 48 son del municipio de Rangel. Otra importancia del municipio de Rangel. Y lograron que en el 2019 el Estado reconoce que las leyes en Venezuela a nivel del sistema de riego son deficitarias. Lo dice el mismo Consejo Legislativo. Y generan esta ley. Una ley que fue aprobada por el Consejo Legislativo y fue llevada a Caracas, a la Asamblea Nacional. Lamentablemente, yo a partir del 2022 le perdí la ruta a esta ley. ¿Fue aprobada o no fue aprobada? No. Entre las ventajas que tiene esa ley, que va a ser una organización social productiva de base con personalidad jurídica propia, capaz de ser titular de deberes y derechos, lo cual le va a permitir acceso al financiamiento, créditos, tanto en la banca pública y el ingreso de todos sus miembros. Okay. Hasta ahí ya todo ese marco referencial teórico, leyes, que sustenta todo eso y todo lo que yo estoy planteando para llegar a un desarrollo sostenible desde una alternativa al desarrollo. ¿Qué queda el desarrollo? Que siempre se proponen son alternativas hacia el desarrollo que vienen desde el Estado, pero si son de alternativas al desarrollo vienen desde abajo. Entonces yo afirmo que el neocapital social implementado en el municipio de Rangel del Estado Media ha permitido una mejor gobernanza policéntrica sobre los sistemas de riego bien común y una alternativa, no la única, no es una verdad absoluta, pero es un caso de estudio positivo dentro de todo este entorno país. Acorde al siglo XXI, cuencas hidrográficas, larga tradición cultural, larga tradición agrícola-pecuaria, redes de participación, interno y interno, y desarrollo de biotecnología. No es que es una utopía, es un hecho que ya por lo menos llevan 2 décadas, más de 2 décadas en esto, aprendiendo y evolucionando. Como dice Rafael Romero, evolucionando de esa evolución campesina a lo científico. O como dice Edgar Morin, autoecoorganización. Entonces hay 3 etapas en este municipio: una autoorganización, una autogestión y una autoecoorganización, como establece Edgar Morin. ¿Por qué yo lo afirmo? Capital social, comités de riego, PROINPA, productores independientes del páramo, se reúnen para tomar las decisiones a nivel horizontal, a nivel vertical, que uno decide, no. Al menos son 6 coordinadores que toman decisiones y la asamblea es la máxima autoridad que va al intercambio científico y va innovando,
que desarrolla nuevos proyectos como la aeroponía. Ah, disculpa. Sobre todo en función de lo que establecen las leyes en el país. Legislación nacional de genética, semilla prebásica, básica, registrada y certificada. El propio que se me olvidó. Porque esa es la función. No es que llego yo y me pongo a hacer algo, pero por hacerlo, no. Tengo que estar en consonancia con las instituciones formales e informales del país para generar semillas. Ellos actualmente están produciendo semillas básicas y algunos de sus productores están llevando la semilla hasta la registrada para poder llevarla al mercado. Cuando hago la encuesta, no es de mi autoría el modelo de encuesta. Yo recurrí a un manual de autoevaluación del capital social de Mujica y otros autores con Robert Putnam. Yo he estado nombrando a Robert Putnam. Robert Putnam no es que es una persona ajena a la política ni al mundo real. Robert Putnam fue uno de los principales asesores de Obama, el presidente Obama en Estados Unidos. Y como ven esta encuesta, junto a la Escuela de Gobierno de la John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Esto no es en Cuba, no es en Rusia, no es en China, es de Estados Unidos que sacan esta propuesta, porque Robert Putnam hizo trabajos en Italia, que después hizo un trabajo en Estados Unidos de un siglo, del año 1900 al año 2000, también para medir el capital social. Y siguiendo la tradición de los ODS, el porcentaje de avance, para hacerse los más resumidos a ustedes, ¿existe o no existe capital social en el municipio de Rangel? Para una persona en el municipio de Rangel, no el 100%, porque siempre hay una oveja negra, pero las personas del municipio Rangel, que pertenecen a la sociedad, que participan en los comités de riego, no solo participan en los comités de riego, participan en la creación de San Benito, participan en otras asociaciones culturales, en la iglesia, en la región, en cualquier otra. Al menos participa un promedio de la gente que está en el municipio Rangel. Para ellos es muy importante que la gente los respete por lo que hacen. Las organizaciones como los comités de riego se han fortalecido a lo largo de las décadas. Y esas instituciones, así como dice el Orozco, se han formado, formales e informales, han nacido desde los comités de riego. Y como es policéntrico, cada comité de riego tiene su propia institución. Aquí yo les digo, CEPAL, Estrategia de Bioeconomía, ¿existe o no existe? Productores Independientes del Páramo, Centro de Formación y Producción de Semillas Agámicas, CEVISA. Existe un modelo, existe una gestión o gobernanza de producción de buen conocimiento y existen roles para las estrategias. Existe un modelo y existe estrategia que genera vínculos hacia externo y hacia lo interno. Y ya se los voy a mostrar en imagen, que a veces estos gráficos y estas lecturas no les da más que una imagen, dice que más que palabras, ¿cierto? Y todo hacia una dimensión sostenible. Aquí a grandes rasgos, ellos sí han sufrido el entorno nacional, pero su forma de ser, su cultura, su arraigo a la tierra, esa parte de desarrollo que ellos ya tienen en su interno, les ha permitido ser más resilientes, no solo hacia el cambio climático, sino al entorno país. Tienen inclusión cultural y tienen sostenibilidad, lo tienen inculcado. Por eso pasé rápido esas láminas de letras para que vean una imagen. De derecha a izquierda, la señora Ligia Parra, líder comunitaria. Ella lo primero que me dijo cuando fui a hacer los primeros trabajos de campo fue, yo soy apartidista. Fue lo primero que me dijo. Técnicamente ella fue la que me autorizó a hacer trabajo de riego con la gente por el que se dice. Se han hecho múltiples tesis, incluida la mía, dos entrevistas televisadas y una película donde ella es la principal protagonista. Pero ¿por qué es tan importante ella? Como les dije al principio, en los años 90 el municipio sufrió una de las principales sequías. ¿Qué hicieron? ¿Llegaron a llamar al Estado? No. Ellos, junto a 300 productores, lograron que entre esa interculturalidad recuperar al menos 100 nacientes para el municipio. Y por eso la gente se internalizó esa necesidad de mantener sus cuencas, de mantener sus nacientes. Simplemente se quedan sin agua. No comen, no producen. ¿Por qué es tan importante el agua para los sistemas de riego? Porque el 70-80% del agua que se usa en el mundo se usa para los sistemas agrícolas y para la agricultura. Y como dice instituciones ancestrales, como afirma Novo, en el medio de esa fotografía está el ingeniero Rafael Romero.
El primero fue productor agropecuario. Es uno, no es el único de los coordinadores de Proinpa Cevisa. Es magíster y actualmente va a ser doctor. Y él es el que ha generado ese impacto más hacia la evolución campesina científica. Y a su izquierda está su esposa, se me acaba el nombre, Carolina. Carolina Herrera. Gracias. Ella también es una protectora ambiental. Y tiene varios artículos científicos, porque a veces nosotros somos en memoria corta. Aquellos que tienen en los años 90, 94, ser exactos, secretores del Estado, el decreto de Llanolato. ¿Algunos recuerdan qué es el decreto de Llanolato? Llanolato fue cuando el Estado, cuando construyó las cúpulas, quería quitar a toda la gente del municipio de Rajel que estaba alrededor y mudarla para Barinas. Y fue la famosa caminata de Güelles por toda Mérida en el año 94. Con la consideración de Proimpa, por tan independiente del páramo, y ellos lograron que no fueran sacados, la gente de ese páramo no fuera sacado de ahí. No es una utopía, existe. Ahí estoy yo con Rafael Romero dentro del Centro de Biotecnología, Centro de Cevisa, Centro de Biotecnología, Formación y Producción de Semillas, hagamos cambio. Y aquí yo me voy a detener en algo particular. Se genera capital social vinculante hacia lo interno y tiende puente hacia lo externo. ¿De quiénes son esas frases? Robert Putnam, nuevamente. Bonding y Branding. Él establece que para que un capital social y para que tenga efecto en el desarrollo tiene que haber un capital social vinculante hacia lo interno. Los comités de riesgo se reúnen con Proipa, se reúnen con Cevisa, pero también hacia lo externo. ¿Por qué? Una imagen más que 1000 palabras. No son perfectos. Sufren el entorno país. No lo niego, como lo dije en una de las láminas anteriores. Pero gracias a esos acuerdos, los comités de riego han alcanzado a recuperar unos 20 kilómetros de riego para 35 comités de riego de los 48 del municipio de Rajel. Que Proimpa se dice en estas más de 2 décadas de producción es egoísta. No. Genera Geoplan, comparte investigación con la Universidad Central de Venezuela, entre muchas otras instituciones. Que el Proimpa se dice es egoísta, que no tiende cuentas hacia el externo. La lámina final, la foto final es Alimentos Kelly. Para aquellos que no conocen, Alimentos Kelly es el que le proporciona productos diferenciados o productos específicos a empresas como McDonald's, o sea que tiene relaciones con el Estado, tiene relaciones con las universidades y tiene relaciones con la empresa privada. Todo esto en un lapso de 6 décadas de comité de riesgo, 4 décadas de autogestión y al menos un poco más de 10 décadas de productores independientes del páramo y el Centro de Defensa Servicio. Tengo un marco referencial y teórico, tengo un caso de estudio exitoso que sustenta lo que he dicho en la parte teórica. Pero si no tiene una función, si uno no tiene una aplicación o decir qué podemos hacer con esto a futuro, no tiene razón de ser. Entonces tenemos que buscar acciones interconectadas. ¿Para qué? Para integrar los objetivos de desarrollo sostenible en las actividades. ¿Como cuáles? Fortalecer, ojo, no principios universales. No es que lo que establece aquí se pone ya, no. Depende de cada contexto, por eso son variables contextuales. La autoorganización, la autogestión como mecanismo de gobernanza alternativa al desarrollo sostenible. Experiencias innovadoras, generar redes de redes. Estrategias factibles desde el neocapital social, alcanzar el municipio de Rangel. Y aquí hay un punto que estoy agregando nuevo. ¿Qué está proponiendo la Comisión Económica para América Latina y el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola? Está proponiendo ciudades intermedias como un nuevo paradigma de desarrollo territorial que permita bases económicas, mejor gestión social y espacios de oportunidad. ¿Por qué? El municipio de Rangel no es que sea perfecto, pero los más 300 municipios que hay en el país me atrevo que están entre ese 2% que supera al resto de municipios del país. Tiene cultura, tiene arraigo, tiene innovación y busca siempre mejorar las condiciones de sus habitantes. No es perfecto, siempre habrá uno. ¿Y por qué es importante empezar de abajo hacia arriba? ¿Por qué es importante empezar en el campo? Como dice Julio Verdeguer, uno de los que fuera principales exponentes de la FAO.
para alcanzar los 17 objetivos y 169 metas del desarrollo sostenible, dependerá de las acciones emprendidas ¿dónde? En zonas rurales. O como dice Edgar Morin, lo que vamos a resolver en el siglo XXI, queramos no queremos, cambio climático, en el antropoceno, somos los causantes de nuestra propia destrucción, por lo cual impone buscar soluciones de un enfoque multidimensional, porque la crisis que vive el planeta es multidimensional y transdisciplinario. Aquí voy a hacer hincapié. Yo fui formado como economista, posgrado en economía, esa posición ortodoxa no, pues, no es que no sea mala, sino que en estos tiempos los enfoques tienen que ser multidisciplinarios. No solamente yo voy a tener la razón, tengo que buscar un equipo para poder alcanzar los objetivos. Y aquí, aunque no está, yo quiero hacerle un comentario puntual. Joseph Stiglitz nos habla de que no estamos considerando los verdaderos riesgos del cambio climático. Y dadas las nuevas noticias, el daño en Valencia, la sequía, nevada, nieve en el desierto, todo eso va a generar impactos, muchos altos impactos. Incluso él habla de que puede haber migraciones masivas que el planeta no va a poder absorber en corto plazo. O más aún, que no hay un plan B para solucionar los problemas del antropoceno. Simplemente no hay un planeta B. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fonseca. Felicitaciones. Se fortalece una línea de investigación en el Centro de Investigaciones Agroalimentarias CIAL, Edgar Abreu Olivo, a quien extiendo en la persona de su directora, la doctora Liliana Quintero Risuto, la deferencia y gentileza que ha tenido en invitarme para presentar y moderar la conferencia del doctor Fonseca. En esencia, planificación intercultural del desarrollo local. La interculturalidad como una categoría de análisis antropológico. Obviamente, imbricada con una gobernanza policéntrica. Una gobernanza policéntrica que tiene sus atributos estratégicos. Desde el punto de vista económico, están presentes la satisfacción de necesidades ancladas en los servicios ambientales valorables económicamente, pero también, obviamente, de los bienes y servicios en base sostenible que se generan de la actividad agroproductiva. Otro aspecto relevante que tiene que ver con esa planificación intercultural local es que posibilita modelos de desarrollo territorial rural con identidad cultural. La identidad cultural campesina andina es una sola, pero es diversa. Y por supuesto, una gobernanza policéntrica que se amarra a un marco global de gobernanza, convenio de diversidad biológica, convención de cambio climático, estrategias de bioeconomía para América Latina, que impulsa la FAO y el Instituto Interamericano para la Cooperación Agrícola, el IICA. De tal suerte que he hecho estos comentarios que contextualizan, digamos, la relevancia que tiene la línea de investigación que en interculturalidad, desarrollo sostenible, gobernanza policéntrica y en particular desarrollo rural con epicentro en un capital social como bisagra para el mercado y para el Estado. Bienvenida todas las preguntas, sugerencias que a bien ustedes tengan que hacer al doctor Fonseca.
profesor, luego el profesor Jorge. Buenos días. Mi nombre es José Enrique Coello y soy docente de aquí de la facultad en Escuela de Economía. Eh, yo quería hacer una pregunta como muy sencilla, ¿no? Porque me interesa saber cuál es el punto común en esa definición o en ese término de gobernanza policéntrica que se encontró en la investigación entre el sector privado, la sociedad civil y el Estado, ¿no? En el nivel de Estado que se hizo a lo mejor la relación o la vinculación. Ok, Gracias, profesor Coelho. sí, no, aquí está. Pues, la gobernanza policéntrica, cuando uno ve la lámina ahí, dice son Estado, mercado y sociedad. Entonces, ¿cuál es la relación? Es cómo fortalecemos a la sociedad. ¿A través de qué lo fortalecemos? Lo fortalecemos a través del capital social. Entonces, ese capital social, esos actores que son más fuertes, pueden pedir un país con instituciones más creíbles, no con un índice de percepción de corrupción tan alto, puede pedir que se respete sus derechos y sus instituciones que han creado ellos mismos ante un Estado. Entonces, y al final lo que hago es establecer la relación que este capital social conformado con los comités de riesgo en una primera instancia, después evoluciona hacia esas productoras independientes del páramo y hacia el centro del CEVISA, se relacionan con el Estado y con el mercado. Pero con la fortaleza de que ellos como organizaciones van generando esos puentes a lo interno y a lo externo. Profesor Jorge. ¿No es? No, es sobre el uso del agua y el papel del Estado, ¿no? También, y cómo se manejan en otras zonas donde se hacen pozos, por ejemplo. Esa es el propósito profundo. Ajá, No, ya ahí es otra historia. pero el agua es de quién? Del Estado. El Estado, en el artículo 304 de la Constitución, el agua es del bien público. Sigue siendo público. La propuesta del 2019 establece por el Consejo Legislativo del Gobierno del Estado de Mérida es a nivel de riego, sistemas de riego, para sistemas de riego. Y esos sistemas de riego, la propuesta nace de los 314 comités de riego del Estado de Mérida. Entonces, pero la ley sigue siendo 304 de la Constitución. Lo único que lo maneja es eso. De hecho, cuando yo le hice observaciones a esta ley que propusieron desde Mérida, es porque el SENARI, Servicio Nacional de Riego, era el que iba a supervisar todo, todo desde el Estado. Y el SENARI iba a estar adscrito al INDER, al Instituto Nacional de Desarrollo Rural. Entonces, ¿otra vez qué? Toda una posición vertical, el Estado es el máximo que va a dirigir todo. No, lo que se busca es que no es que van a actuar como quieren, sino que van a generar instituciones que son respetadas por la sociedad y por el Estado. Pero en lo que es pozo profundo, sí no lo tengo en mi investigación. Buenos días. Bueno, Profesor, en cuanto a los pozos profundos, todos los bienes, todos no, no, la pregunta no, el profe dijo que no tenía la información. Todos los bienes y producción que estén 3 metros por debajo de la tierra, del subsuelo, son vegetados. Si tú tienes necesidad de acceder a esos recursos hídricos, así sea que ese pozo profundo se encuentre en propiedad, dentro del terreno que sea privado, en propiedad del vecino, tú tienes derecho a extraer agua de ahí, si tienes una necesidad. Em, hay una, aquí en realidad la pregunta que yo quería hacer es cómo afrontar los desafíos con el paralelismo institucional que estamos viviendo en Venezuela. Pareciera que las instituciones informales están tomando mayor protagonismo en el quehacer de la cotidianidad. Y estas instituciones informales no establecidas
como en este caso el municipio de Rangel, que es un tema de autogestión, sino son instituciones informales que se han impuesto de facto con una alta carga de polarización política. Entonces, para poder ejercer efectivamente este tipo de iniciativas, pareciera que este es un ejemplo increíble del municipio de Rangel, no tengo conocimiento que fuera así, pero tenemos que entender que Venezuela se encuentra aguas abajo y es una característica muy importante. A Bolívar, Apure, ahí no son productores de agua, solamente Mérida, Trujillo y Táchira son estados productores de agua. No están, las cuencas hidrográficas no están siendo protegidas. Eh, y esto nos va a traer consecuencias posteriormente. El ejemplo más claro que tenemos aquí es la cuenca del Mocugún. Pareciera que hay un gran desafío que se está presentando por este paralelismo institucional y el Estado impositivo, además, y que estas instituciones informales son las que están dominando los reglas de juego. Prácticamente tenía aquí una otra pregunta. Yo no sé si ustedes conocen que ya hay una tendencia mundial en Australia en cuanto al tema de la gestión del agua, que se está privatizando el agua. Esto fue una discusión que se tuvo también en Naciones Unidas y gracias a algunos países que tuvieron una postura firme, esto no se ha hecho de manera global, pero pareciera que para llevar las tendencias. Y de hecho, grandes eh, empresarios están empezando a adquirir las tierras donde se están generando las principales cuencas hidrográficas en el estado Mérida, Táchira y Trujillo, previendo que esto podría ser una tendencia que se diera a futuro. Entonces deberían establecerse unas bases que a través de la iniciativa de las mismas comunidades vamos a hacer frente a todo esto, porque para allá son las tendencias. Gracias. Iván Moreno es mi nombre. Ok, ok, voy a empezar por lo que el municipio de Rangel no es perfecto. Y estamos viviendo un país atípico, pero necesitamos reinstitucionalizar el país. La ley de agua, que no es una ley de riego, es una ley general, establece en su artículo 52, 53 y 54 las zonas habrá áreas bajo régimen administrativo especial, que establece el control de las aguas y las zonas de las cuencas para el Venezuela. El Estado toma ese control, se cumple. Yo voy al Valle de la Culata y paso el río y hay siembras más arriba del puesto de impacto. Voy a la Culata, arriba, el segundo refugio, y hay ganaderos con su ganado en las nacientes de las cuencas. Voy a los pioneros agrícolas que están arriba, hacia Mucuchija, hacia arriba, y existen. Llegan por la parte de atrás del Parque de la Laguna Mucuchija. Existe. ¿Cómo se soluciona eso? En cuanto a la privatización, vuelvo y repito, como dice Hayo Chan. Hayo Chan fue uno de los hacedores del milagro de Corea del Sur, ministro de Industria. Él establece que no existen reglas o instituciones universales para todos los contextos. Todo a Australia, yo lo estuve leyendo. Pero como ese caso que puede ser exitoso, yo te puedo decir que en Chile, la empresa, los productores de aguacate y entre otros productores son los que manejan el agua, es privada, pero han generado mayor sequía para la mayor cantidad de la población en general. Y no hay manera de controlar esa parte de que la sequía extrema hacia el norte, hacia las producciones de aguacate, afectan a la población en general en lo que es el tema del agua. No sé si es el agua potable, el agua privada, el agua pública. Yo tengo una postura desde la de lo que establece el UNESCO, el agua, los sistemas de riego como bienes comunes. No es la propiedad, no es que quiten la propiedad privada, sino que la gente internalice el interés general por encima del interés individual. Por ejemplo, puse el ejemplo del condominio, puse el ejemplo de los sistemas de riego, que a veces la gente llega, por ejemplo, en la plaza, llegas al edificio, tenemos 2 días sin agua y una persona está lavando el carro, está regando las matas y estamos racionando agua 2 horas al día. Pero lo hace ya agregar. ¿Y cómo hace ese vecino para uno decirle, no gaste el agua lavando el carro, no gaste el regando, no gaste en esto? O sea, cada cultura y cada persona tiene que empezar a internalizar esas partes. El artículo 52, 53 y el otro es, que me escapa ahorita, de la ley de agua. Pues son tantas leyes, por eso cuando llegué a la lámina de leyes, una vez yo saqué todas las leyes que estaban en ese momento, porque las leyes cambian. Ahorita tiene las leyes comunes.
La de los comités perdón, de los consejos comunales está en reforma también. Me salieron 33 planes, solo de leyes en relación al agua. Pero a grandes rasgos, en Venezuela no existe una ley precisa sobre los sistemas de riego. Hay una propuesta, sí, pero le perdí la pista en el año 2022. En el 2019, el licenciado Miguel Reyes, que en ese momento era el presidente del Consejo Legislativo, entregó la propuesta. Él en el 2020 me pasó el borrador de la propuesta y yo la incluí en mi tesis. Y que no seamos perfectos, no. Estas tendencias neoinstitucionalismo económico son como una especie de tercera vía, las consideran a veces y las relacionan con el ordoliberalismo. Yo no voy a ir hasta el ordoliberalismo, a la estructura. Walter Eucken, que después Ludwig Erhard, que es el milagro alemán. A veces no tenemos memoria corta, pero esto ha dado resultados. ¿Qué es lo que busca esto? Que estos pactos sociales o pactos jurídicos, como decía Aristóteles, antes del económico, Aristóteles hablaba del bien común, como el buen vivir. Hoy día, en nuestros tiempos, Ecuador y Bolivia habla del suma casai, suma casai y el otro, lengua quechua y lengua aymara. Y llegaron a hacerlo constitución, esas leyes. El buen vivir está en la constitución de Ecuador y está en la constitución de Bolivia. Porque esas culturas, esos pueblos ancestrales tienen poder todavía en la sociedad. A veces uno dice, no, es que eso no funciona, no, pero a veces una persona que tiene toda la vida, 3, 4 generaciones, sabe cuándo llover, cuándo va a sembrar, cuándo viene la helada, cuándo es mejor tener estas con semillas o cómo sembrar. Yo he visto casos en lo particular de que un maestro de obra le gana a 3 ingenieros en una obra. No es que no seamos, entonces por eso yo hablo de la transdisciplinaridad de los saberes académicos y los saberes no académicos. No estamos a inventar cosas raras en una facultad, en una universidad, no, pero si yo veo que estos sistemas funcionan y han evolucionado a lo largo. Cuando yo presenté la tesis, uno de los tutores me dice, pero ¿por qué tú no ves el programa de estudio conservacionistas que fue en los años 60? Por ahí empezó todo. El Estado genera el programa de subsidio conservacionista, empiezan los sistemas de riego, empiezan a mejorar las horticulturas en el páramo, y esto que yo vivo en páramo se traslada a otras partes de Venezuela. La carretera trasandina también fue otro eje fundamental para la siguiente imagen. Atrás. Vamos ya, tenemos aquí una programación, una presentación. Tenía hacer una acotación a la pregunta del compañero, lo que tengo entendido sobre que los estados son productores del agua. Realmente, a través de las instituciones, lo que hacen es distribuir el agua, ya sea eficiente o no, de forma para la sociedad, pues no somos productores, no son productores de agua, lo que hacen a través de las instituciones. No, el Estado como geográficamente hay una cierta de agua que está China, Claro, por eso está ahí. Lo que hace el agua aguas abajo. Lo que aguas que vienen del Amazonas, no se tiene de Venezuela. claro, pero a través de las instituciones tú haces la distribución de Yo estoy hablando de estados como entes geográficos, no como institución formal. Sí, porque No es que tú tenías. hay que diferenciar agua potable, que la maneja a través de la ley de agua, y el reglamento de agua y la ley para el suministro de agua potable, o sea, y inclusive la agua servida, ya, otra ley. Pero lo que es agua para sistemas riesgos, yo he estado tratando hasta ahora. Mi nombre es Iván Moreno. Gracias. Mi inquietud se basa en lo que es el recurso del cual estamos hablando, que es el agua. Y en particular, con los comités de riego, con estas organizaciones y lo que conoce profundamente por el estudio que ha hecho, quería saber qué estrategias están aplicando para la economía sustentable. Es decir, en este caso específico, no solamente lo que es el sistema productivo, sino qué se está haciendo con la construcción de una economía sustentable, amigable con el ambiente, porque toda la normativa establece y está que tenemos que tener un equilibrio
Mi inquietud la baso en que pareciera que continuamos con la explotación tradicional, con una economía productiva tradicional, en virtud de que se hace o se invierte muy poco en la recuperación, sobre todo de las cuencas hidrográficas, en las intervenciones que hay en el ambiente. Hace aproximadamente un mes estuve con los pueblos del sur, en mi pueblo específicamente en Guaraqué, y vi con preocupación la deforestación indiscriminada porque se está cambiando el sistema productivo y ahora, por lo menos en esa zona, las hortalizas están quedando en segundo plano porque las inversiones se están haciendo en la siembra del café. Y en dos sitios específicos donde hay nacientes de agua, arrasaron con biocímades, con toda la flora y también el sistema intensivo del cultivo del café, porque la distancia entre mata y mata no tenía ni 50 centímetros. Bueno, pequeño. Yo preguntaba, ¿pero por qué? Pues ya ha cambiado. No, que después, en el futuro, vamos seleccionando las mejores y vamos extrayendo. O sea, ¿qué está haciendo por lo menos los comités de esta organización en la parte educativa, formativa, con las instituciones escolares, cambiar esa mentalidad y explicar los contextos que realmente se deberían aplicar? Gracias. Gracias. A veces por la premura, uno de la exposición, porque el tiempo es corto, tienes que terminar tal hora. Pero sí, esa parte es fundamental. Saberes, educación, escuela, caso puntual. Ligia Parra, no solamente una vieja comunitaria que llega. Parece creíble, pero cuando tú ves a esa persona en acción y que le eran 200, 300 productores y todos derechitos, y todos se tienen que comportar, que no pueden llevar licor y esto, etcétera, y ella no es que lo lleva desde la Asociación de los Comisarios Ambientales del municipio de Rangel. Esa asociación imparte clases en las escuelas del municipio de Rangel, inculcando esa sostenibilidad. Desde los productores independientes del páramo, es regla fundamental para pertenecer y recibir los beneficios, porque no es puro participar, que tiene que tener 5 rubros agrícolas pecuarios en su fin, y todos bajo procesos agroecológicos. Y esos procesos agroecológicos están fundamentados en tener una economía que sustente la generación de hoy y la generación del futuro. Recibe beneficios como cuáles. Si tú perteneces a la provincia, un producto X, un abono orgánico que te valga, es inventado, no recuerdo ahorita los valores exactos, $20 en el mercado, una garrafa, Proimpa te lo puede suministrar como socio en $12. Pues es un ejemplo, no es la cifra exacta. Son procesos agroecológicos, son supervisados y dentro de esa teoría del policéntrica, los comités de riego, quien supervisa es supervisado. Es decir, tú controlas que todos van a recibir 2 horas, 3 horas de agua en el día, pero tú también vas a ser controlado por los demás productores. Como les digo, no son perfectos, pero así funcionan los comités de riego. Por lo menos, CEDIS y Proimpa, las instalaciones están dentro del comité de riego MISINTI. Ellos tienen pasado de un sistema de alto volumen de agua a un sistema de bajo volumen de agua, un sistema eficiente. El agua la usan para todo. La esterilizan en el sustrato de los esquejes, vapor de agua para el sustrato de los invernaderos y también para la aeroponía. Ahorita el vapor de agua para el central. Pero no solo es eso, sino que tienen reservas de 500 litros que tienen que controlar porque tienen que cumplir las reglas del comité de riesgo de MISINTRA. No es que llegó, monté de Cevisa, monté Previsa y como yo soy Cevisa, agarro y gasto todo el agua. No. Tienen que acogerse a las reglas del comité de riesgo de MISINTRA. Pero vuelvo y repito, no son perfectas las reglas del juego, o sea, la gente también puede ver, pero en estas, de esas reglas de capital social, ellos les interesa cómo lo ve la comunidad, cómo lo ve la sociedad. Gracias. Felicitando nuevamente al profesor Juan Carlos Fonseca y agradeciendo la participación de todos ustedes.
sus intervenciones, sus valiosos comentarios, debemos cerrar la actividad para continuar con la programación del aniversario de la facultad, invitándoles al concierto de la Orquesta Sinfónica de Mérida en el área de la placita de la facultad. Muchas gracias y bueno, esperamos.